Los niños van a su clase ahora y vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Quiero invitarles que abran sus Biblias en Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Y quiero volver a predicar sobre esto porque este es el texto que hemos escogido como lema de este año. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Y yo sé que yo los mandé hace un ratico que se sentaran, pero si se pueden poner de pie de nuevo. Vamos a leer todos juntos este versículo de la palabra del Señor. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. ¿Lo tienen ahí? Dice así, vamos a leer todos juntos. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque siempre es alimento a nuestras vidas. Y pedimos que hoy pueda llegar a nuestros corazones con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, ¿no? Necesitamos un avivamiento. Hemos titulado el mensaje de hoy, Necesitamos un avivamiento. ¿Sí? El 4 de julio es un día festivo en todo el territorio de los Estados Unidos de América. Se celebra el día de la declaración de independencia de la colonización del gobierno británico en este territorio. ¿Qué se celebra? Que se proclamaron independientes. ¿Independientes de qué? Bueno, antes eran colonia del gobierno británico. Y ellos dijeron, no queremos seguir siendo colonia. Porque a nadie le gusta ser sometidos por otras personas. Dios nos creó con igual dignidad y valor. Que países sometan y esclavicen a otros países no es bueno. Que gobiernos esclavicen a sus ciudadanos tampoco es bueno. Que personas esclavicen y maltraten o discriminen a otras personas tampoco es bueno. Por eso celebramos nosotros la Declaración de Independencia, que es un grito de libertad, de igualdad de derecho y dignidad de todos los seres humanos de esta nación. El problema es que los seres humanos y las naciones son presas y esclavas de un poder invisible que los autodestruye. Ese poder es el poder del pecado y de Satanás. Aunque políticamente esta nación es una nación libre, espiritualmente esta nación está cada vez más colonizada por el pecado. Lo que pasó el 4 de julio es que dijeron, no queremos ser más colonia de Gran Bretaña. ¿Y qué pasó? Está cada vez más colonizada esta nación, sometida, subyugada por el pecado. Hay una celebración de independencia que no se celebra el 4 de julio, que se celebra cada día que un pecador se entrega a Cristo. Hay una celebración de independencia que se celebra en los cielos y que debemos celebrar cada cristiano, y es cuando alguien se encuentra con Cristo y vuelve su corazón a Dios para ser salvo. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Libre. La verdadera libertad está en Cristo. Yo nací en un país comunista, nacimos sin libertad, nunca se nos permitió tener derecho de nada. Allí los únicos que gobiernan son Fidel Castro y su hermano Raúl Castro, y yo estaba anhelante de poder salir de Cuba para vivir en libertad, porque todo ser humano anhela la libertad. Y he llegado a los Estados Unidos y vivo en un país libre políticamente, democrático,
aunque hay entre comillas, pero me doy cuenta que si no soy libre del poder del pecado y de Satanás, aunque viva en un país políticamente libre, puedo seguir siendo espiritualmente, vivir espiritualmente en una dictadura. Espiritualmente puedo vivir esclavizado. ¿Quién me libera del pecado? ¿Quién me libera de la maldad? ¿Quién me da la verdadera libertad? La palabra de Dios dice que la verdadera libertad la encontramos en Cristo. Por esa independencia debemos orar, por esa independencia y esa libertad en Cristo debemos predicar, y por esa libertad debemos luchar, debemos salir de nuestra zona de comodidad y predicar el Evangelio y hablarle a otros de Cristo y ayudar al necesitado y resplandecer donde quiera que nosotros estemos con la luz de Cristo. Porque nosotros tenemos una libertad que predicar, que anunciar, que proclamar. Y es la libertad que todo ser humano encuentra en Cristo, nuestro Salvador. Necesitamos un avivamiento en los Estados Unidos. El mundo de hoy es un mundo muy parecido en sentido espiritual a la época del profeta Habacuc. Habacuc lanzó un clamor en su época que debe ser el clamor de todo hijo de Dios. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de tu misericordia. Y esa debe ser nuestra oración como hijos de Dios en esta nación donde Dios nos ha puesto. Señor, vivimos tiempos difíciles, pero aviva tu obra. Hazla conocer en medio de los tiempos. Y en la ira, acuérdate de tu misericordia. Necesitamos un avivamiento. Miren lo que dice Habacuc, aviva. ¿Y qué significa avivar? Avivar significa darle vida a algo que se está muriendo. Avivar significa cuando uno está ahí desmayado en el piso y vienen los paramédicos y le dan el electroshock ese, así como se llama, ¿no? Se le da y la gente que estaba medio muerta, el corazón le empieza a andar y empieza, ¿qué cosa? A avivarse. Y hay algunas personas que están muertas espiritualmente y necesitan que se le dé un choque de bendición y de palabra de Dios y de oración para que recuperen la vida espiritual y sus corazones puedan ser avivados en medio de estos tiempos. Y uno dice, ¿por qué necesitamos un avivamiento? Necesitamos un avivamiento porque vivimos en un mundo en caos. ¿Usted quiere saber si el mundo está en caos? Encienda la televisión y vea la noticia. ¿Es verdad o no, hermano? Cuando uno enciende la noticia, uno dice, ¿qué clase de mundo es este el que nosotros estamos viviendo? Vivimos en un mundo loco. Y uno dice, ¿por qué vivimos en un mundo loco? Porque el pecado aumenta. El pecado aumenta en la sociedad y el mundo en que nosotros vivimos. Miren, le voy a dar algunas cosas de pecado que aumentan en nuestra sociedad. Anualmente en los Estados Unidos se matan a 50 millones de niños antes de nacer en las clínicas del aborto. 50 millones de niños no pueden nacer en esta nación a causa del aborto. Eso es lo que dicen las estadísticas. Las familias viven en crisis. Familias que se desintegran. Hijos que se crían solos. Matrimonios que se divorcian. Pleitos entre familias aún viven en el mismo hogar y viven en pleitos. La depravación sexual no tiene límite. Mira, hermano, nosotros ni imaginamos cuántas perversiones sexuales hay allá afuera. Porque como nosotros vivimos en un mundo un poco diferente, ¿cuál es nuestra vida? Nosotros vivimos con nuestra familia, vamos a la iglesia, vamos a trabajar, compartimos y no andamos por ahí en lugares oscuros ni en cosas de desastre, pero cuando uno escucha las cosas que se viven en esos lugares, uno ni se imagina las perversiones sexuales que hay en esta nación y en el mundo. La promoción de la conducta de vida homosexual espanta en los niños, en los adolescentes, en la sociedad. 5 jueces de la nación de los Estados Unidos redefinieron el matrimonio diciendo que ya no era como Dios decía, sino que el matrimonio es como cada uno quiera.
Ahorita la gente va a decir que es válida la poligamia porque si yo me quiero casar con 5 mujeres y me aman y yo lo amo, ¿por qué no? Y otros van a decir, y si yo me quiero casar con mi perro, ¿por qué no? Si el perro me ama y yo lo amo. Y cualquiera, ya el matrimonio perdió la esencia, lo que es la palabra matrimonio. Para la sociedad en que vivimos, perdió todo. Ese matrimonio ahora, según 5 jueces, 2 hombres, 2 mujeres, 3 mujeres, 4, no sé cómo va a ser, pero el matrimonio, la definición de matrimonio, perdió significado para esta nación, porque la verdadera definición de matrimonio fue como Dios la estableció. Un hombre y una mujer, para que procreen, para que vivan en unidad, en amor y proclamen juntos la gloria de Dios. Y eso se perdió. Entonces ahora, cuando usted escucha la palabra matrimonio, ya usted no sabe de lo que están hablando. ¿Es verdad o no? Se perdió. Y se está promoviendo la conducta homosexual de una manera espantosa en los niños, adolescentes, jóvenes. Yo estaba viendo una entrevista que en YouTube apareció un programa donde en Virginia están queriendo enseñarle ya a los niños de 4º grado a 8º grado cómo tener relaciones sexuales orales y anales y de todo, una perversión que se está viviendo en esta nación incalculable. Y todo el mundo aplaude. Y si tú dices que no, te atacan. Eres una gente que tiene odio en tu corazón porque todo se trata del amor. Y no se trata de amor, se trata de perversión. Las personas en esta nación hace mucho tiempo se están enajenando en las drogas y el alcohol. Y ya casi de eso ni hablamos, porque de hecho hay algunos estados como Colorado en que ya han permitido la marihuana para uso recreacional, sabiendo que la marihuana endiotece a las personas, le quita las neuronas, le trae, es el primer paso, la primera puerta a drogas más pesadas que destruyen la vida de la gente. Y el Estado está diciendo, sí, háganlo, está bien, los aplaudimos. Esa es la nación en que nos ha tocado vivir. Se han ido perdiendo los valores morales de la honestidad, la seriedad, el compromiso. Estamos viviendo en una nación hace muchos años donde hay una búsqueda incesante de lo material. Compramos y queremos ganar y tener más y más y más. Y hay una búsqueda incesante de lo material. Y la violencia, hermanos, se ha salido de control. ¿Cómo es posible que un muchacho joven entre a una iglesia y mate a 9 personas por ser de un color diferente? Vieron que las semanas anteriores como 3 iglesias fueron prendidas a fuego también. La violencia se ha salido de control. Las guerras no se acaban nunca. Yo recuerdo que cuando yo nací teníamos un enemigo, los Estados Unidos. Nos iban a invadir, nos iban a atacar en Cuba. Los domingos ponían hasta los niños a arrastrarse con un fusil a pelear para prepararnos para cuando nos invadan. Nunca nos invadieron a nosotros, pero no se han acabado las guerras en el mundo. Antes pensaban que cuando el bloque comunista desapareciera iba a haber un tiempo de paz, y han surgido otras guerras y otros conflictos, y ahora es la guerra interreligiosa. El Estado Islámico dice que está masacrando poblaciones enteras, sacrificando gente, y todo el mundo está con las manos, ¿qué cosa? Atadas. Vivimos en un mundo donde la miseria se extiende como una pandemia. Es increíble, hermanos, que en este mundo en que vivimos, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Hay personas que tienen más dinero que un país completo y quieren más y anhelan más, porque no se sacia, y la miseria que hay en la vida, en el mundo en que vivimos es incalculable. Yo leí un artículo en estos días donde decía que la Argentina, era sobre la Argentina, tiene suficiente comida para alimentar casi África completa por lo fértiles que son los campos. Sin embargo, en la Argentina hay niños que se están muriendo de hambre y de desnutrición. Y uno dice, no es la falta de comida, es la falta de amor, de generosidad. Porque los ricos cada vez quieren más y los pobres cada vez tienen menos. Y ese es el mundo en que vivimos. La clase política ha perdido la decencia. Ya nadie cree en los políticos. ¿Es verdad o no, hermano? Han perdido la integridad. Yo no sé si alguna vez la tuvieron.
Pero qué triste es que el mismo día que el presidente de esta nación, para mí anticristiano, encendió la Casa Blanca con los colores del arco iris, apoyando el matrimonio homosexual, el mismo día estaba en una iglesia en Carolina del Norte cantando "Sublime gracia me alcanzó". Cuánta hipocresía y cuánta cosa terrible estamos viviendo en este mundo que nos ha tocado vivir. La corrupción arrasa a las naciones. Por eso necesitamos un avivamiento. Necesitamos un avivamiento también, porque muchas iglesias han perdido el rumbo. Muchas iglesias han perdido el rumbo. Debiendo ser la luz del mundo y la sal de la tierra, la luz se ha apagado y la sal se ha disuelto. En el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 1, versículo 4, dice: por lo cual la ley es debilitada. La ley en el Antiguo Testamento se refería a ¿qué? A la palabra de Dios. Y decía, la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y la razón por la cual Habacuc dice que la justicia sale torcida y el impío asedia al justo es porque la ley es debilitada. ¿Y la ley qué es lo que? La palabra de Dios. La Biblia dice que el pueblo iba a buscar la ley de que del sacerdote, que le hablara ¿qué cosa? La palabra de Dios. No había imprenta en esa época donde se podía imprimir todas las Biblias como hoy la tenemos nosotros, sino que había que ir a escuchar que el sacerdote te leyera la palabra de Dios. ¿Y qué pasó en la época de Habacuc? Se debilitó la ley. No hubo conocimiento de la palabra del Señor. El profeta Oseas dijo, mi pueblo cayó en pecado porque no tiene conocimiento de la palabra. Porque si hubieran conocido mi palabra, no hubieran caído en lo que hubieran caído. Y necesitamos un avivamiento porque muchas iglesias se han debilitado, se ha perdido la conciencia del pecado. La gente va a la iglesia, peca, hace lo que quiere y va el domingo de nuevo a la iglesia y se siente bien porque no hay conciencia de pecado. Porque vivimos en un mundo donde la moral es relativa y hasta se ha relativizado el pecado. Y tú vas a la iglesia donde te predican, todo Dios te ama, no importa lo que tú hagas, siéntate bien, te vamos a ayudar a ser exitoso. Y no se habla de que el mayor problema del ser humano es el pecado que le destruye, que es como un cáncer que le come por dentro y necesita ser extirpado para encontrar la verdadera libertad en Cristo. Pero ya no se habla de eso. Se ha perdido el amor por la palabra. Antes el pueblo tenía que ir para que el sacerdote le hablara la palabra. Ahora tenemos 3, 4, 5 Biblias en nuestra casa. El problema es que no la leemos. No la leemos. Y le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? La palabra de Dios. ¿Cuándo fue? Y se ha perdido el anhelo de vivir una vida santa. Y hoy hay muchos cristianos que coquetean con el pecado, que hacen broma con el pecado, y eso no debe ser. Ese anhelo de vivir en santidad, ese anhelo de ser libre del pecado, de ser verdaderamente libre en Cristo, se ha perdido en muchos lugares. Se ha perdido la humildad y la sencillez. Hoy todo se habla en muchos lugares, cómo hacerte rico, cómo alcanzar tus sueños, cómo prosperar, pero ya no se habla de valores como la humildad y la sencillez y del corazón puro. Se valora la gente por las casas que tienen, los autos que usan, la marca de ropa que usan. Y se ha perdido eso, se ha perdido el amor al prójimo. En estos días yo visitaba a la hermana Carmen Orozco y me resultó tan terrible algo que ella me contó. Dice que una amiga de ella y su esposo, que ellos conocían, cuando el huracán que destruyó New Orleans, mucha gente vino refugiada para aquí, para Houston, y dice que esa amiga suya llevó a su casa a un grupo de personas y un día llegó el esposo y la habían matado las mismas personas
que ella alojó en su casa y se habían llevado todas las joyas y todas las cosas. Eso fue una gran tragedia. Uno dice, pero ¿qué clase de mundo nos ha tocado vivir? Donde ya no hay amor al prójimo. Y si buscamos en Romanos, dice que la raíz de todas estas cosas es porque se ha perdido el temor a Dios. La gente vive la vida y no cree que un día va a tener que darle cuenta a Dios. Los gobernantes creen que no le van a tener que dar cuenta a Dios. Las personas creen que no le van a tener que dar cuenta a Dios. Los pastores que no predican la palabra de Dios creen que no van a tener que darle cuenta a Dios. Necesitamos un avivamiento porque la ley ha sido pervertida, la palabra de Dios ha sido debilitada. Por eso necesitamos un avivamiento. Necesitamos un avivamiento porque la palabra de Dios anuncia un juicio sobre este mundo. Y usted dirá, pastor, ¿usted no podía dar un poquito más de ánimo? Sí, yo le estoy dando ánimo. Porque yo lo que no quiero que le sorprenda. Porque el Señor viene a buscar a la iglesia y a juzgar al mundo. Y dice la Biblia, sean sobrios y velen, porque va a ser como ladrón en la noche. En la época del profeta Habacuc, Dios envió un juicio sobre la nación. Dios le dijo al profeta Habacuc, voy a enviar una nación fuerte y poderosa, los caldeos. Y los caldeos hicieron juicio sobre la depravación de la nación de Israel. Dios ha prometido que un día volverá y a salvar a aquellos que han confiado en Él, pero a condenar a todos los que han elegido el pecado y la maldad. Y usted dirá, ay, ¿qué es ese Dios que quiere condenar? No, Dios no quiere condenar. Él quiere salvar. Por eso su Hijo murió en la cruz del Calvario, para librarnos de la condenación del pecado, de la maldad del pecado, y para hacernos verdaderamente libres. Él murió en la cruz por eso. Y dice la Biblia que el Señor dijo que venía, pero que Él no retarda su promesa, como algunos dicen. Señor, ¿cuándo vas a venir? Dice el Señor que la Biblia que Él es paciente y misericordioso, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el Señor quiere que se vuelvan a Él para ser salvos y puedan ser libres del pecado que esclaviza, humilla y destruye a la humanidad. La Biblia dice en Mateo 13, 24 al 30, que va a llegar un momento. Jesús contó una parábola que dice que el reino de los cielos es como un sembrador que sembró un campo de trigo. Y vino de noche unos malvados y le sembraron cizaña junto con el trigo. Y vinieron los ciervos. La cizaña y el trigo son muy parecidas, las plantas son iguales. La única diferencia es que el trigo, cuando se llena el racimo de trigo de los granos, cae. Pero la cizaña nunca se llena y permanece paradita. Y le dijeron los siervos, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor dijo, deja hasta el fin de la cosecha. Porque ahí vamos a separar el trigo de la cizaña. Y el trigo, que son los hijos de Dios fieles, van a ir al granero, a la casa del Padre, a vivir eternamente con el Señor. Y la cizaña irá al horno de fuego ardiente. Viene un juicio sobre la humanidad. Apocalipsis 20 habla del juicio del gran trono blanco sobre tanto pecado y tanta maldad. Hermanos, ¿ustedes creen que un Dios justo no se indigna ante la muerte de tantos niños y inocentes? Va a haber un día de juicio. Por eso, el clamor nuestro debe ser el mismo clamor del profeta Habacuc cuando dijo, Señor, oí tu palabra y temí. ¿Cuál fue la palabra que Dios le dijo a Habacuc? Va a venir el juicio. Y él le dijo, Señor, oí tu palabra y temí. Señor,
Sabemos que todo está mal, que todo es difícil, que el pecado aumenta, pero en medio de todo esto, aviva tu obra, aviva a tu pueblo. Levanta a tus hijos, elevamos un clamor a ti, que podamos ser luz, que podamos ser sal, que podamos alumbrar a este mundo oscuro. Aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de estos tiempos de oscuridad, hazla resplandecer. Y Señor, cuando venga tu ira sobre este mundo tan pecador, acuérdate de que tú eres un Dios misericordioso. Así dijo Habacuc. El mismo clamor de Habacuc debe ser nuestro clamor. Señor, avívanos. Debemos pedirle a Dios que nos visite de una manera especial en nuestras vidas, en nuestra familia, quitando lo que sobra y añadiendo lo que falta. Debemos decirle, Señor, avívanos. No quiero ser un medio cristiano, ni un cristiano tibio. Quiero ser 100% cristiano, un cristiano con mi mente, mi corazón, mi vida, todo puesto en ti. Un cristiano que vive en el centro de tu voluntad, que camine sujeto de tu mano, que sea lleno del poder de tu espíritu, con toda la sabiduría del cielo, protegido por tus ángeles, bendecido por tu gloria. Quiero ser un cristiano en victoria, con la victoria del cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Avívanos, Señor, avívanos. Haz una iglesia conforme a tu corazón. La iglesia es como son sus miembros. Si sus miembros son tibios, la iglesia es tibia. Si sus miembros son miembros de oración, la iglesia es una iglesia de oración. Si sus miembros son carnales, la iglesia es carnal. Pero si sus miembros son espirituales, llenos de la presencia de Dios, comprometidos con la obra, con la misión, la iglesia es una iglesia espiritual, llena de la presencia de Dios, comprometido con el Señor y la misión. Bendito el Señor. Avívanos, Señor. Debemos clamar por un avivamiento que llegue a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestra iglesia y traspase las paredes de la iglesia, a nuestra comunidad y a esta nación que se sumerge en pecado. Esta nación necesita reencontrarse con Cristo. ¿Saben qué, hermano? Cuando uno estudia misionología en el seminario, que es la materia que habla acerca de las misiones, nos damos cuenta que en el siglo pasado y antes, los Estados Unidos era un lugar donde enviaban misioneros a todas partes del mundo. Hoy es un lugar donde se necesitan misioneros de todas partes del mundo para hacer que esta nación vuelva a poner los ojos en Jehová de los ejércitos. Porque dichosa o feliz es la nación cuyo Dios es Jehová. Bendito el nombre del Señor. Y necesitamos un avivamiento. ¿Saben qué, hermano? A mí no me asusta lo que viene. Hay cristianos que están asustados diciendo, pastor, ¿ahora qué va a pasar con todas estas leyes? A mí no me asusta nada. Porque yo sé que tu vida y mi vida está en las manos de Dios. Y que nada puede contra la iglesia. Jesucristo dijo que las puertas del Hades, del infierno, no pueden prevalecer contra la iglesia. Pero la iglesia necesita estar viva. No dormida, ni muerta, ni medio viva, totalmente viva, de rodilla ante el Señor y de pie ante el mundo que se sumerge en pecado. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Cuando usted lee la historia del cristianismo, los momentos en que más el pueblo de Dios creció fue cuando hubo persecución y opresión. Por eso se viene un tiempo extraordinario para la iglesia. Es tiempo de proclamar a Cristo, es tiempo de un mover de Dios en tu vida, en tu familia. A lo mejor vas a experimentar antes que nunca has experimentado. Fortalece tu familia, hermanos. Fortalece tu familia. Ora con tu familia. Ora con tu esposa, ora con tu esposo.
Ora por ella, ora por él, oren con sus hijos. No estén preocupados en cómo ganar más dinero, estén preocupados cómo tener una familia más apegada a Dios. Porque todo se levanta o se destruye en la familia, hermano. La sociedad ha llegado a lo que ha llegado porque las familias están destruidas. Fortalece tu familia. No juegues con el pecado. Llena tu vida de la presencia de Dios porque se vienen tiempos extraordinarios para vivir con Cristo. Tiempos peligrosos, sí, pero extraordinarios en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el que pone su corazón y su fe y su confianza en Cristo nunca va a ser destruido. Hagamos un pacto de fe, de buscar a Dios con toda nuestra fuerza, con todos nuestros corazones. Y juntos levantemos un clamor a Dios, diciendo, avívanos Señor, avívanos Señor, levántanos Señor. Quiero ser un cristiano en el centro de tu voluntad, con toda mi mente y mi corazón puesta en ti. Úsame para tu gloria. No me voy a quedar escondido en mi casa. Voy a salir al mundo como una luz encendida, proclamando que en Cristo hay esperanza y en Cristo hay libertad. Bendito el Señor. Grandes cosas Dios hará con su pueblo. Grandes cosas Dios hará con su familia. Grandes cosas Dios hará contigo. Grandes cosas vienen de la mano de Dios en este tiempo. Y yo digo, amén, lo creemos. Se viene un tiempo de bendición para el pueblo de Dios que permanece fiel. Que dobla la rodilla y permanece anclado en el Señor. Que le ha dicho al Señor, Señor, mi vida te pertenece. Y en tus caminos andaremos. Para tu gloria y para tu honra. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, Señor, acuérdate de tu misericordia. Es el clamor del profeta Habacuc. Y es el clamor nuestro. Y es el clamor de todo cristiano que ama a Dios de verdad. En esta nación hay mucha gente que dice que son cristianos, hermano, pero no aman a Dios de verdad. Son cristinos, no cristianos. Porque el cristiano, ¿cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. ¿Estamos amando a Dios así? Si no estamos amando a Dios así, necesitamos un avivamiento, un toque del Espíritu que nos lleva a quebrantar nuestros corazones y a buscar la presencia santa de Dios, que nos llene, que nos sane. Estamos llenos de heridas por el pecado, de culpas, de complejos, de luchas, de batallas que no resolvemos. Necesitamos un avivamiento, un toque del Espíritu de Dios que nos sane el corazón. Necesitamos un avivamiento, un toque del Espíritu Santo que santifique nuestras vidas. Hay que dejar el pecado. Hay que dejar todo lo que te desenfoca de Dios para vivir para Dios. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. ¿Quieres ser feliz? Vive con Dios. Vive con Dios. Pero vive con Dios en serio. Deja que Dios llene tu vida. Es momento de decisiones. Es momento, hermano, donde en este país se va a saber quién es trigo y quién es cizaña. La cizaña va a abandonar la iglesia ante la presión. Pero el trigo va a dar fruto abundante para la gloria y la honra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Bendito el Señor. Señor, aquí estamos nosotros como pueblo tuyo. Y hemos sido impactados por tu palabra, que siempre es santa,
Oh Señor, te necesitamos. Señor, que en esta hora estemos siendo santificados por la sangre de Jesús. Perdona nuestros pecados. Nos humillamos ante ti. Señor, avívanos. Aviva tu obra. Aviva nuestras vidas, nuestra familia. Aviva nuestra iglesia en medio de los tiempos y hazla conocer. Señor, que donde quiera que estemos podamos reflejar la luz de Cristo. Que en esta comunidad sepa que en Templo Bautista hay luz de Cristo y bendición de Dios. Porque somos una iglesia conforme a tu voluntad y a tu propósito. Señor, bendice a mis hermanos. Bendíceme a mí. Tú sabes las luchas y las batallas que enfrentamos cada día. Señor, vivimos en este mundo, aunque no somos de este mundo. Y tú orando al Padre Jesús, oraste y dijiste: Padre, yo no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Y esa oración la creemos. Te pedimos que nos guardes del mal, Señor. Y nos dé la fuerza, la convicción, la fe, la pasión para mantenernos firmes y ser un faro encendido en medio de este mundo oscuro. Señor, que la luz de tu evangelio pueda llegar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestro barrio, a esta comunidad. Aquí estamos nosotros. Queremos resplandecer con tu luz y queremos ser una iglesia, Señor, llena de tu presencia y llena de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.